El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Nosotros apoyamos al programa que el gobierno colombiano fijó conjuntamente con la comunidad internacional en la Conferencia de Londres. Y de vez en cuando, en ocasiones, hemos expresado nuestra convicción de que la lucha antiterrorista debe ser llevada a cabo dentro de los márgenes o de los límites de un Estado de Derecho. Yo creo que la visita del señor Patten muestra que la Unión Europea se toma en serio el problema de los derechos humanos en Colombia. Creemos que el papel de la Unión Europea va a seguir siendo un papel importante para Colombia en los temas de la solución política. Creo que en buena hora, porque la idea de que con guerra, helicópteros, armas, fumigaciones se resuelve este conflicto, la propia CIA la acaba de desvirtuar. Si no hay solución militar, a los colombianos y a las colombianas nos corresponde trabajar en función de construir democráticamente alternativas de paz. La máxima autoridad de las relaciones exteriores de la Unión Europea, antes de su llegada a Colombia, expresó su preocupación por puntos muy concretos. El primero, la aplicación del Estatuto Antiterrorista, al que la Unión Europea ve como posible generador de violaciones a los derechos humanos. El segundo aspecto, la aplicación de las 24 recomendaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos por parte del gobierno colombiano. Le agradecemos inmensamente que se encuentre aquí en Colombia para poder volver a revisar lo que ha sido el apoyo tan completo que venimos recibiendo de Europa, un apoyo político que vimos en la Declaración de Londres y en todos los gestos de solidaridad que hemos recibido en distintos momentos de actos terroristas y de situaciones en las cuales nos hemos encontrado con dificultades, apoyo que hemos visto con todo el apoyo que venimos recibiendo en cooperación. Yo creo que la visita del señor Patten muestra que la Unión Europea se toma en serio el problema de los derechos humanos en Colombia, el tema de las recomendaciones de Naciones Unidas para superar esa situación, y el tema de la Declaración de Londres, en la cual el gobierno colombiano, ante 24 gobiernos y ante la Unión Europea, se comprometió en julio del año pasado a poner en práctica esas recomendaciones. La visita del señor Patten, según nos dijo, está muy centrada en observar eso, en observar el cumplimiento de esos compromisos internacionales. La venida del comisario Chris Patten para la paz de Colombia representa una reafirmación de la necesidad de la búsqueda de caminos de diálogo y solución pacífica de los conflictos y particularmente el conflicto armado que vive Colombia. Creo que la Unión Europea ha sido bastante clara en decir que estaría dispuesta a apoyar esa búsqueda de solución política, y la visita de él en todas las manifestaciones que ha hecho antes y ahora durante la visita es muy importante este tema de la solución política, y por eso para la paz ese es un ingrediente fundamental. La insistencia de Patten para que el gobierno colombiano cumpla las recomendaciones de Naciones Unidas y sobre todo sus críticas al Estatuto Antiterrorista generaron una dura reacción del vicepresidente Francisco Santos, señalando que Europa mira a Colombia como una república bananera, y agregó que hay una doble moral con Colombia. El vicepresidente ha hecho una declaración poco afortunada. Creo que no le ayuda al gobierno ese mensaje que él quiere enviar, y yo preguntaría, en aras de la soberanía que tardíamente se reclama, ¿podemos llevar al país a una situación de arbitrariedad generalizada y aún de barbarie? No creo que la comunidad internacional esté dispuesta a aceptar ese costo en este momento. Las relaciones entre Colombia y la Unión Europea, por acuerdo de las dos partes, aceptado por el gobierno del presidente Uribe, se rigen por la Declaración de Londres de julio del año pasado,
en la cual a su vez se acogen las recomendaciones de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, oficina que, aunque es de las Naciones Unidas, tiene un componente de financiación muy importante de la Unión Europea, y oficina que es muy bien vista por la Unión Europea. De manera que técnicamente Colombia está comprometida a esas recomendaciones, una de las cuales es la no adopción de facultades de policía judicial para el ejército, que por otro lado el gobierno Uribe, de manera totalmente incoherente, buscó y logró en el Congreso. Pero esa es, digamos, la parte técnica. La parte política es que, si bien en Europa se reconoce que Colombia tiene un problema grave de terrorismo y se reconoce el derecho legítimo de Colombia a combatirlo y a defenderse del terrorismo, pues hay desconfianza sobre la utilización de mecanismos especiales. Los europeos en general tienen una imagen de América Latina muy débil en lo que se refiere a su compromiso con los derechos humanos, con el Estado de Derecho. Entonces son muy escépticos de los estados latinoamericanos, africanos, del mundo en vías de desarrollo, que adoptan medidas excepcionales para combatir el terrorismo. Contravía. Contravía. La relación hoy entre el gobierno colombiano y la Unión Europea está marcada por el cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos a las que se comprometió el gobierno colombiano en Londres. Sin embargo, para defensores de derechos humanos es preocupante que el discurso del gobierno en esta materia sea parte de lo convenido en Londres. Lo que llama la atención es que el gobierno colombiano, a pesar de haber pactado esos compromisos en diversas oportunidades, afuera del país, cuando ha estado en el país, los voceros autorizados del gobierno colombiano han tratado de tomar distancia de esas recomendaciones y de esos compromisos. La visita del señor Patten es una oportunidad y marca un interés de su parte y de la Unión Europea para vigilar el cumplimiento de esos compromisos y para pedir ese cumplimiento de esos compromisos. Colombia no cumple los compromisos que suscribió el gobierno en la Declaración de Londres el pasado mes de julio. Ni el gobierno está cumpliendo con las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho a Colombia en materia de derechos humanos. Y el gobierno, a pesar de ese incumplimiento, quiere que haya ayuda y cooperación internacional de Europa. Lo que nosotros creemos es que el gobierno no puede seguir engañando al mundo diciendo que la situación mejora cuando todos sabemos que no solo no mejoran, sino que en algunos campos tienden a empeorar. Y por eso la pregunta es si vamos a aceptar una ayuda o va a llegar una ayuda sin condiciones en el tema de derechos humanos, y eso qué significaría para las comunidades más afectadas. Y es que la Unión Europea en los próximos meses invertirá en la creación de laboratorios de paz y ayuda a comunidades 100 millones de euros. De las 24 horas que Patten estuvo en Colombia, dedicó 4 horas para viajar y conocer la experiencia del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. Lo más excitante que tenemos en curso en este momento son los laboratorios de paz en el Magdalena Medio, que estamos realizando con los municipios de la zona 29 y con la sociedad civil. Estamos tan satisfechos de los resultados obtenidos hasta ahora que estamos lanzando un segundo laboratorio de paz por valor de 33 millones de euros. Esos recursos han venido a potencializar al programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, asumidos por las comunidades, han contribuido a hacer un salto cualitativo, han centralizado a la gente mucho más concretamente a la convicción que la paz en Colombia se hará a partir de la gente. Nosotros no esperamos recursos económicos. Europa ya ha hecho una contribución seria y sabemos que manejar esa contribución ya es para nosotros una responsabilidad suficientemente grande. Esperamos es el compromiso político de Europa con esta causa de Colombia, el apoyo político de Europa a las organizaciones de la sociedad civil. Que la perspectiva propia de los laboratorios de paz era precisamente ese aspecto humanitario de las relaciones y
y esa dimensión humana de la paz. La Unión Europea le da una gran importancia a estos proyectos que tienen que ver con trabajo directo con las comunidades para buscar soluciones a los problemas de violencia que no surgen, digamos, del cuadro macro del conflicto colombiano, sino que tiene que ver con causas muy locales, muy propias de cada sitio. La Unión Europea ha sido financiador de estos laboratorios de paz. De hecho, lo que hizo el comisario Patten fue instalar un segundo laboratorio. Me parece que esto reitera la preocupación y el énfasis de la Unión Europea en ayudar en el tema de los derechos humanos. Digamos que Estados Unidos y la Unión Europea le ofrecen a Colombia esquemas de cooperación muy distintos. El de Estados Unidos es más dinero y más compromiso en la lucha antidrogas y antiterrorismo. El esquema de cooperación de la Unión Europea se basa en más énfasis en los derechos humanos y una cantidad de dinero menor que la de Estados Unidos, porque finalmente Colombia, para la política exterior europea, pues está mucho más lejana. Ahora, desde la perspectiva eclesiástica, evidentemente, la cooperación europea tiene una significación en términos de valores, es decir, en términos éticos. Y esa perspectiva ha sido reafirmada por él en su preocupación por los derechos humanos y por la paz, que coinciden también con las preocupaciones de la Iglesia en este momento frente al problema colombiano. Y es con el apoyo político y económico a estas organizaciones civiles y al gobierno colombiano en la búsqueda de caminos para la paz que la Unión Europea define sus relaciones con Colombia, a diferencia de los Estados Unidos, cuyo aporte se traduce en recursos para afianzar la política de seguridad democrática a través del Plan Colombia. Por esta razón, muchos coinciden en que Colombia debe ver a Europa como un aliado significativo en el propósito de buscar una solución al conflicto. Lo más importante de esta reunión es que queda evidenciado ante el país que hay dos modelos de cooperación propuestos. Uno, el modelo de Estados Unidos, que es un modelo que se marca dentro de las condiciones de seguridad, de militarización, de ayuda militar, y otro que es el modelo de la cooperación europea, que se distancia de este anterior y que plantea es necesario que Colombia avance por las vías de una solución política y sobre todo que frente a la continuidad de la guerra se necesita con urgencia que haya respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Cuál de los dos modelos de cooperación quiere el país? Esa es la pregunta y creo que el gobierno debe responder sobre qué es lo que quiere de la cooperación europea y hasta dónde está dispuesto a aceptar los compromisos que asume en el campo internacional. Lo que creo que es útil para Colombia es, si bien hay que mantener la relación especial con Estados Unidos, conviene diversificar las relaciones con lazos lo más fuerte que se pueda con otros actores que nunca van a tener el mismo peso de Estados Unidos para Colombia, pero que sí pueden tener un peso mayor que el que tienen actualmente y equilibrar un poquito las cargas. Y me parece que a la hora de diversificar las relaciones, Europa para Colombia es quizás su mejor oportunidad. Esa relación con Estados Unidos como tal tiene una importancia capital para Colombia. Sin embargo, y esto es fundamental, la política exterior colombiana tiene que tender a una cierta diversificación. Hay actores en el mundo que tienen un papel en la economía, en la política, en las inversiones, en el comercio internacional, en ciencia y tecnología, en los apoyos diplomáticos. Y en esto los países de la Unión Europea, hoy 15, dentro de 3 meses, que serán 25, y es un gran actor, digamos, completo en la vida internacional. Esos países de la Unión Europea son fundamentales para el equilibrio global. La visita del comisario Christopher Patten deja en claro que el interés de Europa es ser partícipe en la labor de mediación que adelantan la ONU y la Iglesia para buscar una solución negociada al conflicto. Prueba de ello es la insistencia del funcionario en el apoyo que la Unión le ha dado a la ONU en su tarea de buscar una solución definitiva. Apoyamos con firmeza el rol que tiene que jugar las Naciones Unidas aquí en Colombia. Apoyamos financieramente la labor de las Naciones Unidas aquí en Colombia
y nosotros estamos dispuestos a aumentar nuestro apoyo financiero. Pero más allá de la labor de búsqueda de mecanismos para iniciar eventuales diálogos, la Unión Europea, a través del comisionado Patten, hizo un compromiso público de sumarse a los entes que hoy ejercen labores de acercamiento y mediación en la búsqueda del acuerdo humanitario. Me comprometí a tratar con el secretario general de Naciones Unidas la cuestión de un posible acuerdo humanitario con las FARC. Este es un tema que ha sido debatido en el pasado en algunas ocasiones. Espero y deseo que las FARC estén dispuestas a negociar y llevar a cabo un acuerdo humanitario semejante. A mí me preocupa siempre los abusos de los derechos humanos. Y no se me ocurren muchos abusos de derechos humanos peores que el de separar a las familias de la gente que se encuentran secuestradas y mantenidas en cautiverio por meses, incluso años. Para nosotros, los familiares de todos los retenidos por las FARC, cuya única ilusión y esperanza es regresar con vida a la libertad a través de un acuerdo humanitario, es importante el apoyo y los pronunciamientos que haga la comunidad europea a favor de este acuerdo humanitario. Entiendo que la Unión Europea mira con mucha simpatía esta necesidad de que en Colombia, como lo ha hecho también las Naciones Unidas, la necesidad de que haya un acuerdo humanitario que busque minimizar el dolor de las víctimas de la violencia en Colombia y que busque, por un lado, alternativas a situaciones concretas de violencia, como es el tema de las personas secuestradas o retenidas por la guerrilla, pero también que busque avanzar en el tema humanitario para que haya respeto por la población civil. Estos son algunos de los puntos que le comentaré al secretario general de Naciones Unidas la próxima semana, cuya organización seguiremos apoyando en la medida en que en su momento vayan a jugar un papel importante en el acuerdo humanitario. En cuanto al acuerdo humanitario, obviamente todos deseamos una solución que permite particularmente a la gente civil retenida que sean liberadas, y también los soldados quienes quedan ahí en la selva por 6 o 7 años. Yo creo que hay ideas que se están tratando y es ahora para el gobierno y las FARC tomar algunas decisiones que permiten definiciones necesarias para poder avanzar. Yo voy a decir lo que dijo el comisario Patten. Es un tema muy sensible, no es un tema que se va a resolver hablándolo con la prensa, pero tengamos la esperanza que se va a poder avanzar. Gracias. Las conclusiones que se haya llevado el comisario Patten de su visita a Colombia, del encuentro con el presidente, de la charla con las ONG de derechos humanos y con Naciones Unidas, seguramente ambientarán la visita del presidente Uribe al Parlamento Europeo y en general en su visita al viejo continente. El presidente sí estará participando en la sesión plenaria del Parlamento. Como aclaraba el comisario, a veces no es posible por la agenda del Parlamento, pero en este caso el presidente sí estará y la sesión será en Estrasburgo. Es muy importante que el presidente Uribe asista a este foro, asista en general a las principales instituciones de la Organización Europea, entre ellas al Parlamento Europeo, porque es muy importante que de voz del propio presidente de Colombia se les transmita a sus miembros cuál es la política de seguridad democrática, por qué Colombia necesita instrumentos como los que ha venido adoptando, cómo es la gravedad del problema terrorista y del problema de la violencia en Colombia. Ahora, además creo que si bien ha habido efectivamente manifestaciones críticas hacia el presidente Uribe y hacia su gobierno, que van a hacer incómoda su visita, también hay que tener en cuenta que estas críticas han venido fundamentalmente de parte de sectores que posiblemente no son mayoritarios, son minorías bastante ruidosas, pero hay unas mayorías hasta ahora silenciosas que seguramente entienden que un Estado como el de Colombia se defienda del terrorismo
y que entienden que los esfuerzos que está haciendo el presidente Uribe son de hacer esta defensa dentro de parámetros compatibles con la democracia. Creo que es útil que el presidente Uribe ponga la cara, así sea difícil, trate de convencerlos, así no los vaya a convencer, pero que por lo menos dé una explicación y les dé elementos de juicio para lo que en el futuro sean sus evaluaciones sobre el caso colombiano. Las relaciones de Colombia con la Unión Europea van a estar en juego con la visita del presidente la próxima semana a Europa. El gobierno va a tener que preparar respuestas inteligentes frente a preguntas muy inteligentes de muchos sectores de gobierno, sectores políticos y de sociedad civil en los países europeos. Lo más importante no es una confrontación con el gobierno. Lo más importante es que si queremos que el país avance en materia de derechos humanos, el gobierno cumpla con las recomendaciones. Si queremos que el país avance en temas de solución política, el gobierno cumpla con las recomendaciones de generar una propuesta política de paz con democracia para todos los que participan en la confrontación. Eso es lo que tenemos que superar, los modelos parciales de negociación. Paz, derechos humanos son parte de la agenda nacional y el país debe entender que tarde que temprano vamos a terminar discutiendo en una mesa de negociación los aspectos centrales de la crisis nacional y que la guerra exclusivamente no va a resolver este conflicto. Allí, nuevamente Uribe tendrá que responder por los compromisos adquiridos por su gobierno en materia de derechos humanos. Y no se descarta que en escena aparezca con fuerza el tema del acuerdo humanitario, que cobra cada día mayor interés en la comunidad internacional. Comunidad internacional que hoy se hace indispensable en la búsqueda de una solución negociada a los conflictos.